los siguientes minutos a través de los micrófonos de la W. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos, amigas que sintonizan 90.1 la W Radio, y pues muchísimas gracias por la invitación. Sin duda un tema interesante para debatir, un tema que está en la opinión pública sobre el matrimonio civil igualitario. Precisamente este tema ha traído consigo un debate bastante amplio. El 29 de marzo, la semana anterior, se dio una audiencia en la Corte Constitucional con la finalidad de que ésta emita una ponencia para que esta Corte de alguna manera resuelva si constitucionalmente es o no viable un matrimonio igualitario. Pero primero que nada, para nuestros amigos oyentes, señor Gutiérrez, cuando nos referimos a matrimonio igualitario, ¿a qué nos referimos? Para que puedan alinearse a la conversación que mantendremos en los siguientes minutos. Así es, cuando decimos matrimonio civil igualitario, es decir que la figura jurídica del matrimonio como una institución no sea limitada solo para el sexo hombre y mujer, sino que cuando hablamos de matrimonio civil igualitario, que eso también es importante, que es civil, no es un tema religioso, es civil, un tema netamente legal, sea entre dos personas indistintamente su sexo, o sea, es decir, que sea para parejas heterosexuales o para parejas de LGBTI. ¿Por qué poner esto sobre el tapete? ¿Por qué es necesario que la justicia reconozca esta posibilidad? Todo esto nace debido a que en el año 2017, el 27 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expide la opinión consultiva 024, la cual habla sobre los derechos de identidad de género para las personas trans, y también sobre los derechos patrimoniales que deben tener las personas del mismo sexo. Y aquí una de las preguntas, esta consulta es hecha por el país de Costa Rica, en la que habla cuál es la mejor figura jurídica para tutelar una relación entre personas del mismo sexo, a lo cual responde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la mejor figura existente como tal y que no se debería crear ningún otro tipo de figura jurídica es el matrimonio. Entonces, el 9 de enero del 2018 se vuelve vinculante esta opinión consultiva para todos los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, todos los países que son parte de la Organización de Estados Americanos, del cual el Ecuador es parte, del cual el Ecuador ha ratificado este instrumento internacional de derechos humanos. En el 2018 se inician varios casos a nivel nacional para pedir el matrimonio civil igualitario por parejas del mismo sexo de la comunidad LGBTI. Algunas han sido dadas paso en primera instancia, otras se han bajado a través de la Corte Provincial, y así ha sido un poco la lógica. En este sentido, podríamos decir que no hay una certeza a nivel de la Administración de Justicia del Ecuador, y ahí es cuando nace lo que aconteció el anterior viernes 29 de marzo. Uno de los casos, el de Efraín Soria con Cristian, que se llevó a cabo en la ciudad de Quito. En primera instancia, la Fundación Pacte interpuso una acción de protección por la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual, por no tutelar el tema del matrimonio civil igualitario y por no aplicar la opinión consultiva, que viene a ser un instrumento internacional de derechos humanos, y apelaron, se fue a la Corte Provincial del Pichincha. En la Corte Provincial del Pichincha, lo que hace esta Corte, ante no tener clara la situación, no emite una sentencia, sino lo que hace es eleva a la Corte Constitucional una consulta constitucional. Y esta consulta constitucional se la hace al artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 nos habla sobre el matrimonio, y el matrimonio nos dice que es entre hombre y entre mujer. Entonces, aquí la pregunta del Tribunal de la Corte del Pichincha es si la opinión consultiva 024 es o no vinculante y se adecúa al ordenamiento jurídico interno del Ecuador. Y es así, de esta manera, que teniendo la Corte Constitucional, que sabemos que es una nueva Corte ya que hubo vacancia judicial anteriormente, decide conocer esta causa, ya que esta tiene 45 días para resolverse, porque ahí también hubo un poco de ruido, ¿no? Mucha gente decía, hay muchos casos que vienen en cola desde hace 8 o 9 años, ¿y por qué se toma el caso del matrimonio civil igualitario? Es simplemente por un tema de plazos judiciales. No podemos echar la culpa a la nueva Corte Constitucional de toda la carga
de causas que tiene por lo que no haya podido ejercer la anterior Corte Constitucional. Bueno, entonces se llega a dar esta consulta constitucional, se llama a audiencia pública también, se conoce a toda la ciudadanía y también terceros interesados podían ser parte de la misma y presentar amicus curiae, en lo cual se presentaron alrededor de 40 el día viernes, estuvimos en la ciudad de Quito y hablamos que alrededor de 33 amicus a favor, 7 amicus en contra, sobre todo estuvieron las universidades más importantes en la ciudad de Quito, como la UID, la Universidad Andina, Simón Bolívar, Universidad Flaxo, Universidad Internacional del Ecuador como tal. Y eso también para que la ciudadanía que nos esté escuchando sepa que no es un tema de capricho como muchas organizaciones o personas lo han podido señalar en distintos espacios, sino este es un tema de derechos humanos. Y al ser un tema de derechos humanos, la población LGBTI desde hace 21 años se despenalizó la homosexualidad, dejamos de ser considerados criminales. Y hoy estamos a un paso de querer exigir que sea una realidad el matrimonio civil igualitario. En ese sentido, pues se escuchó en una audiencia que duró desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Corte Constitucional en la ciudad de Quito y ahora se está a la espera, tiene 45 días para existir un dictamen. Recordemos, amigas y amigas, que de acuerdo a nuestra propia Constitución, nos habla que las atribuciones de la Corte Constitucional, su más alto deber es la interpretación de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y aquí va algo muy importante para que la gente conozca. Con la nueva Constitución del 2008, que es garantista de derechos, existe un nuevo paradigma a nivel constitucional. Este paradigma nos habla de que existe un bloque de constitucionalidad. ¿Y qué significa este bloque de constitucionalidad? Es decir, que todos los derechos y todos los artículos que están dentro de la Constitución, sí, son norma suprema, pero el artículo 424 también reconoce que los instrumentos internacionales de derechos humanos que favorezcan de manera más favorable el ejercicio de los derechos humanos tendrán el mismo carácter o estarán sobre la Constitución. Y el artículo 426 nos habla justamente de que estos derechos son de directa e inmediata aplicación, que esto se une también al artículo 11, numeral 4 de los principios de aplicación de los derechos, que nos habla que todos los servidores, servidoras públicas, jueces, juezas, tienen que dar de manera directa e inmediata. ¿Y qué quiere decir que sea de manera directa e inmediata? Es decir, que mucho se ha puesto sobre la opinión pública si más bien lo correcto sería una enmienda legislativa a través de la Asamblea Nacional o sea una declaración de inconstitucionalidad por la propia Corte Constitucional o un tema de consulta popular. Sin embargo, ninguna de esas tres vías es o sea, podrían ser viables, pero tenemos un instrumento internacional de derechos humanos. Y en ese sentido, con este instrumento, simplemente tiene que ser de directa e inmediata aplicación. Cuando tengamos estos 45 días, esperamos que sea antes que tomen este dictamen, el juez ponente que estuvo Ramiro Ávila Santamaría, Ali Lozada y Hernán Salgado, quienes puedan dar esta interpretación. Y es decir, cuando cualquier pareja LGBTI en lo posterior vaya hacia el registro civil y quiera realizar el matrimonio civil igualitario, simplemente por parte del servidor público tendrá que aplicarla, porque ellos también ejercen un control de convencionalidad y eso ha sido súper clara la jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de este control ex oficio que tienen que realizar. Entonces, simplemente tampoco es que se modificaría el artículo 67 de la Constitución, sino, como decía hace un momento, en esta atribución que tiene la Corte Constitucional, la interpretación del artículo 67 sería mucho más amplia. Si bien seguiría diciendo entre hombre y entre mujer, la interpretación al momento de aplicarla, porque es vinculante todo lo que la Corte Constitucional diga, se entendería que el matrimonio es para las personas, indistintamente su sexo, indistintamente su orientación sexual, indistintamente su identidad de género. Así que ese es un paso sin duda grande, uno de los retos que aún queda por parte de la sociedad civil y sobre todo para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Ecuador. Y pues sin duda eso tampoco hará que termine la lucha por muchos derechos básicos, por la política pública o por otros derechos patrimoniales que aún quedan por saldar por parte del Estado ecuatoriano. Señor Gutiérrez, debo y con el absoluto respeto que usted se merece, usted está estudiando para abogado. Sí, yo estoy haciendo mi tesis sobre este tema.
Me imaginaba porque en realidad nos ha dado una cátedra. Ha mencionado varios artículos pertinentes, entre ellos el 424 de la Constitución. El 417 también de la misma norma citada precisamente habla de la aplicación pro ser humano, ¿no? Y en este caso entendemos particularmente de que se trataría derechos más favorables. Pero si la misma Constitución aprobada en Montecristi en el 2008 reconoce una avanzada en los derechos humanos, reconoce la progresividad de los mismos, ¿por qué tener que estar hablando precisamente de si lo que la OEA ha tomado como una decisión vinculante es o no aplicable a nuestra Constitución y a nuestra normativa legal? A ver, primero, son los estados partes de la OEA los que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esta resolución es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su sede en San José, Costa Rica, perdón. Y bueno, a ver, si bien hablamos de que nuestra Constitución desde el 2008 cumple un paradigma internacional favorable a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, ser el primero en reconocerla y a ser tan vanguardista, lamentablemente todavía tiene contradicciones, y eso siempre se lo dijo desde que se llevó a consulta popular y desde que se aprobó en el año 2008. Porque si bien nos habla en el artículo 11, numeral 2, de la garantía al derecho a la igualdad y no discriminación, y entre las categorías prohibidas está la orientación sexual y la identidad de género, nos vamos al artículo 66 y nos dice, chévere, las familias se reconocen en sus diversos tipos, es decir, las familias no necesariamente las heterosexuales, sino también las homoparentales, y por eso tenemos el caso de Satia que se ganó en el 2018. Pero siguiente, el artículo 67, que nos habla sobre el matrimonio, nos dice que es entre hombre y entre mujer, y que de una manera directa está ejerciendo una discriminación, porque está haciendo que esta figura legal solo sea abierta para las personas heterosexuales y no para las personas de la población LGBTI. Entonces, ahí ya hay una primera contradicción, y no es la única contradicción que tiene nuestra Constitución de la República. Sin embargo, en Montecristi se habló mucho y se peleó desde la sociedad civil para que el matrimonio civil igualitario, al igual que la adopción igualitaria, sea un derecho a nivel constitucional. Sin embargo, aquí el temor por parte de las y los constituyentes era que simplemente muchas personas del Ecuador no iban a votar a favor de esta constitución simplemente por contener este tipo de artículos, lo cual también deviene a mucho esta memoria histórica y este tema sociocultural que tenemos de un Estado confesional, de un Estado religioso. Y yo creo que ahí vale también recordar este artículo 3, numeral 4, que nos habla de la ética pública laica que deben tener las y los servidores y todo el servicio público en general. Ya que voy con el tema de laicidad, que es algo muy fuerte que tenemos que posicionar hoy en día, que es el tema que toda decisión de autoridad pública no tiene que ejercerse desde una convicción subjetiva de moralidad o de religiosidad en la diversidad que esta también puede existir. Las personas que luchamos por los derechos humanos, las personas que somos parte de la población LGBTI, no estamos en contra de la religión o de cualquier tipo de religión, pero sí estamos en contra de cualquier tipo de discurso de odio, de cualquier discurso de discriminación o cualquier tipo de fundamentalismo que se utilice para contravenir los derechos humanos de nosotros y de nosotras. ¿Qué derechos involucraría el reconocimiento del matrimonio igualitario? Seguramente quienes nos acompañan en esta hora de la mañana se estarán preguntando si reconocemos un matrimonio igualitario, si damos paso a que esto se dé, ¿qué conlleva esta aceptación? Primero, recordar a los amigos y amigas que con la nueva Constitución ya hay la unión de hecho para personas del mismo sexo, que se tuvo que esperar y que normalizar hasta el 2011, que hubo una ley reformatoria al Código Civil en la que esta unión de hecho, aparte de ser un derecho como tal, vino a ser también un estado civil. Las personas LGBTI pueden acceder, sin embargo, la unión de hecho como figura jurídica no es lo mismo que el matrimonio. Primero, la unión de hecho nos habla de una sociedad de bienes, el matrimonio nos habla de una sociedad conyugal, es decir, que esta tutelaría de mejor manera todos los bienes que ingresan al momento de uno contraer matrimonio, que es diferente a la manera que ingresan en la sociedad de bienes. Las formas de terminación por parte de la unión de hecho y del matrimonio en sus causales, de acuerdo al Código Civil, son distintas también, y ahí mismo se habla de cómo el matrimonio es una figura jurídica más importante que la unión de hecho, porque una de las causales para la disolución de la unión de hecho es que la persona contraiga un matrimonio, es decir, no existe una seguridad jurídica por parte de este tipo de
que ni siquiera llegaría a ser un contrato como tal, sino un estado civil, y el matrimonio sí lo es. También, aparte del tema de la sociedad conyugal, que es muy importante para todas las personas que nos escuchan, que están casadas, que también de una u otra forma saben que el matrimonio, en último, no es que protege o reconoce el amor que tienen las personas, sino reconocen el patrimonio y así como institución jurídica ha nacido esta. Y también hablamos de los derechos de herencia que pueden existir, los derechos también de si una de las personas LGBTI, en este caso por acceder al matrimonio civil igualitario, que era viudo o viuda, también puede acceder a estos derechos, y que de una u otra forma hoy en día las parejas que viven juntas y que quisieran acceder a este matrimonio no lo tienen, y conozco casos de amigos cercanos, sobre todo de la ciudad de Quito, ¿no?, que estuvieron con su pareja alrededor de 20 años, construyeron una vida, construyeron una sociedad de patrimonio conjunto, y al momento que uno de ellos se murió, y como uno de sus familiares fue sumamente religioso toda su vida y estuvo siempre en contra de él, como varias de las cosas que habían comprado estaban a nombre de la persona que murió, a él le dejaron en la calle. Él le dejaron en la calle, no se quedó con su departamento, no se quedó con muchas de las cosas que tenían en el hogar. Y justamente esa es la inseguridad jurídica que en el peor de los casos las personas LGBTI podrían sufrir porque no se reconozca el matrimonio civil igualitario. Lo que usted comenta, ¿cree que hace falta que la sociedad evidencie más este tipo de complicaciones que personas que tienen relaciones LGBTI, no conocemos, no sabemos, no palpamos? Quizás si se pusiera más en evidencia, se generaría una conciencia a favor y pro derechos. Yo creo que sí, yo creo que más bien el llamado a los amigos y amigas que escuchan a W es a hacer un ejercicio de empatía. Y este ejercicio de empatía significa poder reconocer la situación que el otro o la otra persona está sufriendo. En este caso, como lo mencioné anteriormente, las personas LGBTI no gozamos de los mismos derechos que las personas heterosexuales. Es decir, lamentablemente todavía nos vemos como una ciudadanía de segunda categoría. Y al vivir una ciudadanía de segunda categoría, no es que solo nos falte el matrimonio civil igualitario, la adopción igualitaria, sino que sobre todo existen problemas muchos más necesarios también que deben ponerse sobre la opinión pública. Desde el año 2014 se trabajó con el Ejecutivo del Ecuador el tema de la política pública LGBTI. Eso fue con el gobierno de Rafael Correa, el mismo que no pudo sacar un decreto ejecutivo porque esta política pública, por ejemplo, trabajaba en temas de educación, de salud, de vivienda, en temas laborales en los cuales todavía existe muchísima discriminación y todavía un poco acceso sobre parte de las personas LGBTI, sobre todo a la comunidad transexual y transgénero. Así que de igual manera esto se conversó se envió cartas al actual presidente Lenín Moreno, luego hubo una reunión con la ex vicepresidenta en Carondelet en la que ya se había asegurado que iba a salir este decreto ejecutivo y hasta el día de hoy tampoco esto es una realidad. Entonces, para primero plantear que son varias cosas las que se están luchando en diferentes esferas. En este momento nos encontramos frente a la Administración de Justicia y es ella la que tendrá que garantizar los derechos humanos de nosotros y de nosotras. Así que más bien el ejercicio de empatía que mencionaba hace un momento para la ciudadanía es primero reconocer que hay muchas personas, parte de la población LGBTI, que pueden ser muy cercanas a ustedes. Tal vez aún no lo hacen de manera visible, justamente por todos estos arquetipos y estos paradigmas heteronormativos, machistas también, que nos afectan a las personas LGBTI, y sobre todo el tema religioso. Y una vez más quiero decir que el tema religioso no como algo malo, pero sí como cuando se utiliza como fundamentalismo para evitar que otras personas puedan ejercer sus derechos humanos. Entonces, más bien a la ciudadanía estar atenta y a poder escuchar de manera clara y fiel lo que realmente está sucediendo. La semana pasada yo estuve toda la semana en Quito y tuve que escuchar y ver a través de entrevistas en diferentes medios de comunicación en la ciudad de Cuenca como parte de estos abogados que nosotros y nosotras no las llamamos providas, sino antiderechos, porque están en contra de los derechos humanos, no solo de la población LGBTI, sino de las niñas, adolescentes y mujeres también, y que realmente llegan con sus títulos de abogados a decir falacias frente a los medios de comunicación y que llegan más bien a ejercer una tergiversación a través de la ciudadanía de lo que realmente existe. Y es uno de estos abogados que el día viernes en la audiencia fue callado por parte tanto de la jueza Daniela Salazar y del juez Ramiro Ávila Santa María, porque justamente los argumentos que ellos sostienen son argumentos que son muy fácil desmontables al momento de ejercer una argumentación y un discurso constitucional pleno en temas de derechos humanos. Así que hacer un llamado a la gente a que no se deje confundir y
que igual pueda acceder a diferentes tipos de información. Primero, en este momento, por la Corte Constitucional. Yo creo que es un momento clave que esta Corte nos está dando de poder ejercer una primera consulta constitucional, que la anterior Corte nunca lo hizo. Y yo creo que ahí es el gran nivel de académicos, académicas, juristas que conforman la actual Corte Constitucional de 9 jueces y juezas, que sin duda nos hará también tener que la resolución que vamos a tener es una resolución de las más altas en Latinoamérica en relación a temas de derechos humanos. Así que tampoco, y eso es otro argumento que decían estos grupos pro vida, ¿no? Y decían, el juez Ramiro Ávila ya ha emitido con anterioridad estar favorable al tema del matrimonio civil igualitario. Y yo creo que ese no es ningún problema porque no lo ha hecho durante el proceso para decir que no es un juez imparcial. Porque, como decía Ramiro García en la audiencia del día viernes, que es presidente del Colegio de Abogados del Pichincha, si usted, doctor Hernán Salgado, creó un libro sobre el dolo y el día de hoy estamos en una audiencia penal y tiene que aplicar el tema del dolo porque usted ya escribió sobre el dolo, entonces usted no podría resolver. Básicamente es algo así. O sea, si alguien que no habló sobre esta misma causa, que no patrocinó esta causa como tal, pero que ha emitido un comentario favorable porque es un jurista y un investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y está a favor de los derechos humanos, tampoco podemos catalogarlo como alguien que no puede ejercer el rol que actualmente lo está haciendo como juez de la Corte Constitucional. Además, hay que reconocer que cualquier decisión judicial tiene que ser emitida basado en normas, sustentado en las leyes ecuatorianas, es decir, no pudiera simplemente salir a opinar en este momento a decir yo creo que es o no adecuado. Hay que justificarlo, así que sí, en definitiva hay que desmontar un poquito ese fantasma que anda por las diferentes cortes. Estamos conversando con el señor Pedro Gutiérrez, quien es activista social y pro derechos. En esta hora de la mañana hemos traído un tema que se viene discutiendo, sobre todo el viernes pasado cuando llegara a la Corte Constitucional, el tratamiento del matrimonio igualitario. Esto a través de la solicitud de una consulta de este organismo. Señor Gutiérrez, finalmente, ¿hace falta tolerancia en nuestra sociedad, pero una tolerancia que también venga de lado y lado, es decir, de quienes consideran que esto debe tener cabida y de quienes no consideran? ¿Hace falta ese ejercicio de tolerancia? A nivel individual yo estoy totalmente contrario a la tolerancia. Yo creo que lo que nuestra sociedad merece es respeto. Y es respeto, como usted bien lo ha dicho, desde lado y lado. Sin embargo, ante las injusticias y ante estos discursos de odio y discriminación que a nivel próximo pueden ejercer siendo delitos o ejerciendo otro tipo de coartación de los derechos humanos, yo creo que las personas no podemos tolerarlas. Que las personas, si estamos frente a este tipo de actos o de conductas por otras personas dentro de la sociedad, tenemos que denunciar. Así que también hay el cuerpo normativo, existen los delitos de odio, de discriminación, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, medidas de protección. Esto ya en el caso mayor de que podría existir temas que se traten de vulnerar nuestros derechos. Sin embargo, el tema de la construcción de una cultura de paz, que creo que es eso lo que las personas LGBTI, los activistas y la sociedad en general debemos construir, es hacia lo que estamos apelando e interpelándonos entre sociedad. Así que sea esta más bien cultura de paz la que nos permita en un ejercicio pleno de los derechos humanos poder vivir en armonía, porque yo creo que a nadie le merma un derecho o a nadie le molestaría en nada de su vida íntima o privada que otra persona o otra pareja, sea del mismo sexo, contraiga matrimonio, porque realmente, como vemos, es un tema netamente de derechos hacia la pareja, más no es un tema de que estaríamos interviniendo en la vida de otros o de otras. Así que eso también tenerlo súper claro y más bien llamar a la empatía, al respeto y sobre todo a informarnos, porque la educación y la ignorancia de estos temas, porque ignorar está bien, todos ignoramos muchísimas cosas en la vida, pero el tema de la información veraz, científica y la educación es la que nos hará salir de esta ignorancia para poder convivir de una manera más saludable y plena. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por acompañarnos en esta mañana. Amigos oyentes, yo creo que vale la pena destacar las últimas palabras que ha dicho el señor Pedro Gutiérrez. Buscar una cultura de paz, vivir en armonía. De eso se trata la sociedad y de eso nace el famoso Estado de Derecho.